Y arranco. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Beranga. El día de hoy entonces les voy a hablar acerca de masas mediastinales, dándole continuidad al programa de la cursada de la UBA. Así que el día de hoy he preparado un pequeño resumen estructurado acerca del abordaje radiológico de estas patologías y hemos sumado algunos casos clínicos para que nos ayuden a entender de mejor manera las patologías y cómo abordarlas en la práctica clínica. Bien, estos son los puntos de aprendizaje para llevarse el día de hoy. El primer punto sería entender la división del mediastino y su importancia diagnóstica, esto en función a la anatomía. El segundo punto es identificar las masas más frecuentes y sospechosas claves en cada zona de evaluación. Y el punto número tres es aplicar la sistematización para aproximar el diagnóstico más oportuno. Bien, esta es una división clásica denominada la división de Felson, eh, basada, valga la pena también aclararlo, inicialmente en función a la placa de tórax lateral. Esta división ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, pero bueno, sepan de que existe esta división clásica que la divide en anterior, medio y posterior. Algunas clasificaciones más adelante incluían al mediastino superior como un espacio anatómico además. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha causado mucha discrepancia, sobre todo con el equipo multidisciplinario de abordaje de estas lesiones, cuando es necesario biopsiarlas para obtener un diagnóstico o para tratarlas a través de algún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, se ha llegado a un consenso, y esto sería lo que es la novedad hace unos años, en realidad, que es propuesta por el Grupo Internacional de Interés en Malignidad Tímica, denominado ITMIC, que ha desarrollado este esquema de división a través de la utilización de imágenes transversales, en este caso a través de la tomografía, que es uno de los principales medios de abordaje diagnóstico de este tipo de lesiones y que ha sido aceptado por diferentes sociedades y especialidades a lo largo del mundo como un estándar al día de hoy. Todo esto para hablar del mismo idioma y también en función a que podamos entender un poco el grupo de lesiones que afecta a cada espacio, pero también el distinto tipo de abordaje clínico y quirúrgico que puedan llegar a tener cada uno de ellos. Entonces, la denominación clásica de anterior, medio y posterior hoy en día es reemplazada por los espacios prevascular, visceral y paravertebral. El espacio prevascular, por tanto, tiene algunas delimitaciones anatómicas limitadas superiormente por el conducto torácico, ¿sí? Por la apertura, perdón, no del conducto torácico, por el opérculo torácico, el borde anterior o el sector anterior delimitado por el margen posterior del esternón, ¿sí? El borde inferior de este espacio delimitado por el diafragma y el margen posterior del mediastino anterior estaría delimitado por la hoja parietal del pericardio, que se extiende superiormente siguiendo el margen anterior de los grandes vasos eh, a nivel torácico y nuevamente encontrándose con el opérculo torácico en la parte superior. El mediastino visceral o mediastino medio, entonces, va a ser el que está conformado por el saco pericárdico y su contenido y las estructuras vasculares, pero además, que esta era la clasificación clásica, hoy en día lo que va a hacer va a incluir las estructuras que se encuentran por detrás de ella, como son el esófago, la tráquea y también algunos espacios mediastinales tan conocidos como los donde se alojan los espacios ganglionares habitualmente, ¿sí? Este espacio anatómico entonces está definido anatómicamente en la parte superior por el ingreso al opérculo torácico, en la parte anterior por el margen posterior del espacio prevascular, definido por la hoja parietal pericárdica eh, en el sector anterior, en la parte inferior por el diafragma y en la parte posterior, y acá la modificación, se va a incluir una línea imaginaria delimitada 1 centímetro por detrás de los cuerpos vertebrales a nivel dorsal, es decir, va a incluir un poquitito de los cuerpos vertebrales.
Entonces, todo esto hoy en día se denomina mediastino medio, ¿bien? Y el mediastino paravertebral, antes denominado mediastino posterior, hoy va a ser aquel delimitado únicamente por el margen posterior del espacio visceral, ¿sí? Nuevamente definido por esta línea imaginaria a nivel de los cuerpos vertebrales en el sector anterior y hacia posterior por el margen posterior del canal vertebral hacia los sectores laterales por una línea imaginaria que pasa entre los procesos laterales o las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales a este nivel. Y esta clasificación tiene un objetivo específico, ¿sí? El mediastino anterior va a contener dentro de su patología a lesiones que tengan origen principalmente en la glándula, en el timo, perdón, ¿sí? En las células tímicas y también en las células de tipo linfoides, como por ejemplo las linfoadenopatías. El mediastino medio va a contener entonces una gran cantidad de patología como las involucradas hacia el corazón, los grandes vasos, pero también el esófago, la tráquea y los espacios mediastinales con la grasa, los ganglios simpáticos y también las cadenas ganglionares que correspondan. Y en la parte de atrás, en lo que se define como el espacio paravertebral, va a estar delimitado principalmente por las lesiones que tengan que ver con el origen nervioso de las lesiones, el origen neurogénico de las lesiones, pero también algunas lesiones que tengan origen en las estructuras óseas o músculos o estructuras de partes blandas paravertebrales. Bien. En ese sentido, acá está un poco la clasificación y para que lo puedan repasar más adelante, las estructuras que delimitan, que es lo que acabamos de mencionar, y el contenido que tiene cada una de ellas, ¿sí? Así que hay algunas modificaciones respecto a esta definición clásica. Sin embargo, vale la pena también mencionar de que aún es bastante conocida la clasificación clásica de Felson, por lo que no se sorprendan que en muchos informes y también hablando con muchos especialistas de otras áreas, van a encontrarse con personas que tienen esta referencia clásica y aún no, todavía no han adoptado esta clasificación o actualización en la clasificación anatómica. Bien, ¿y qué papel juegan las imágenes y nosotros como radiólogos para la evaluación de este tipo de masas? Bueno, va desde lo más simple hasta lo más complejo, sí, y va en función también al tipo de estudio radiológico. La placa de rayos X en ese sentido tendrá la función de detectar la patología, detectar la presencia de lesiones a través de la evaluación e identificación de anomalías en las diferentes líneas. Torácicas que seguramente ya han sido repasadas en este módulo. Posteriormente, una vez identificada la presencia de una anomalía, puede caracterizarse de mejor forma en otro plano radiológico o mejor aún en otro tipo de estudios con mayor resolución espacial, como lo es la tomografía computada, donde los objetivos de este método no solo van a alcanzar con la detección de la lesión, sino también con la localización y con la caracterización de las lesiones. Muchas de ellas, sobre todo las localizadas a nivel del mediastino anterior y medio, van a ser ampliamente caracterizables por la tomografía y muchas veces van a ver que los estudios se quedan acá. ¿Dónde tienen mayor importancia los estudios de mayor resolución como son los de resonancia magnética en la patología mediastinal? Cuando las características de la lesión generan dudas al momento de plantear un diagnóstico, como por ejemplo la duda sobre si una lesión tiene un componente sólido o sólido quístico, o si una lesión sólida tiene un componente quístico necrótico que pueda orientar hacia un diagnóstico particular, o también para una mejor evaluación tisular. Pero puntualmente para que se lleven, la resonancia tiene un papel fundamental para la evaluación de las lesiones quísticas en cualquiera de los espacios mediastinales, pero principalmente de las lesiones que componen al mediastino posterior, por el probable origen neurogénico que éstas puedan llegar a tener. Bien, este es otro cuadro para que lo puedan repasar de la misma manera más adelante y con calma, donde mostramos de todas maneras, de manera resaltada, algunas de las características importantes en las cuales nos puede ayudar todos los métodos de diagnóstico antes mencionados, e incluimos también al PET, ¿sí? A los estudios metabólicos que van a tener cierto tipo de utilidades en casos particulares, que bueno,
Lo pueden repasar acá o si gusta más adelante lo repasamos a través de un caso clínico. Bien, en ese sentido, entonces, repasamos nuevamente la función para que lo recuerden como un concepto clave. La tomografía nos sirve para analizar y caracterizar las masas del mediastino anterior y medio principalmente, y la resonancia para masas de mediastino posterior. Bueno, si vamos a ir desde el estudio más accesible y más fácil de poder encontrar en cualquier nivel de institución, la radiografía, la primera pregunta que nos vamos a hacer al encontrar una lesión es decir, ¿esta es una masa mediastinal o no es una masa mediastinal? Y bueno, la imagen de la izquierda nos muestra una radiopacidad de aspecto redondeado localizada a nivel del campo pulmonar superior del lado derecho, que fíjense que forma un margen de aspecto agudo en función a la línea para traqueal del lado derecho, que recuerden, esta es una referencia anatómica del mediastino. A diferencia de la imagen que encontramos a la derecha, ¿sí? A la derecha de ustedes, donde podemos observar la presencia de una lesión paracárdica derecha que además tiene los márgenes obtusos en relación a los márgenes del mediastino, pero también realiza alguna especie de signo de silueta sobre algunas estructuras principalmente aparenta del mediastino medio, como por ejemplo el corazón, ¿no? Entonces, este es un elemento importante que nos va a ayudar a discriminar si una lesión, en principio, es una lesión pulmonar o una lesión mediastinal. ¿Existen algunos elementos clave para esta distinción? Sí. La presencia o no del broncograma aéreo dentro de la radioopacidad. El broncograma aéreo, como ustedes saben, se encuentra presente en las consolidaciones de tipo neumónico, es decir, lo más probable si nos encontramos ante una lesión radiopaca con broncograma aéreo es que sea una lesión parenquimatosa, por ejemplo, una neumonía, pero existen algunas excepciones a esta regla, como por ejemplo la presencia de adenopatías periliares que pueden circunscribir algunas estructuras aéreas y pueden simular un broncograma aéreo interno. Sin embargo, no son la mayor de ellas. Los ángulos que ya habíamos repasado, ¿sí? La formación del ángulo obtuso orienta más hacia la presencia de una lesión de tipo mediastinal, ¿sí? Y no así como el ángulo agudo que orienta más hacia una lesión de tipo parenquimatosa. Las líneas, la ausencia de las líneas mediastinales, como les había mostrado hace un momento, también orienta hacia el probable origen mediastinal de la lesión. En realidad, estas no estarían ausentes, sino desplazadas en función a la presencia de esa lesión. Y la presencia de anomalías, por ejemplo, a nivel espinal, a nivel costal o esternal, pueden orientar también hacia algunos diagnósticos particulares, yo diría un poco más orientados hacia el mediastino posterior. Ahora vamos a ver por qué. Abordamos el mediastino anterior y esto es una regla clásica. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere hablar algo. Ahí me fijo, a ver. Ah, ya está, ya está. Bueno, esta es una regla clásica casi de pregunta de examen para cualquier examen de radiología. Las lesiones que comprometen el mediastino anterior, pero más allá de acordarse las cuatro T's que ahí ven a qué representa cada una de ellas, el concepto que a mí me gustaría que ustedes se lleven es que cuando tienen una lesión en mediastino anterior, ustedes deben sospechar en la mayor cantidad de oportunidades posibles en que el origen de la lesión es tímico o de ganglios, ¿sí? De ganglios linfáticos estamos hablando en este caso. Pero bueno, vamos a repasar ahora esto con algunos ejemplos. Recuerden las cuatro T's. El primero vinculado a los tumores de las células tímicas. El segundo vinculado al teratoma, que también puede tener un origen en algunas células pluripotenciales tímicas. Así que más o menos ambas están incluidas dentro de la descripción de células tímicas. La patología que afecta a la tiroides hoy en día y con la nueva clasificación, esta es incluida dentro de las patologías del mediastino anterior, aunque principalmente la patología principal es el bocio endotorácico o la extensión del carcinoma tiroideo
hacia la región endotorácica y comprometen por lo general al ex mediastino superior, que hoy en día forma parte del mediastino anterior, y al terrible linfoma, que es la cuarta patología o entidad que también es muy importante de pensarla en todos los grupos etarios y que bueno, nos la vamos a encontrar siempre y no solamente en este compartimento mediastinal. Abajo tienen algunas herramientas que les pueden ayudar a identificar o aproximar el diagnóstico eh, en función a las características morfológicas y densitométricas de las lesiones. Por ejemplo, si tiene un contenido sólido, principalmente pensar en lesiones vinculadas al timo, a linfomas, a tumores de células germinales o al bocio endotorácico. Pero si además pero si estas lesiones tienen un contenido líquido quístico, las alternativas podrían ser un origen químico quístico, ya vamos a ver cuáles, o un timoma, un quiste pericárdico, que también es otra opción, que puede estar proyectado también hacia el mediastino anterior, o también un tumor de células germinales, que estos pueden tener en realidad principalmente los teratomas maduros, cualquier tipo de tejido en su estructura y algunos tipos de adenopatías que pueden tener algún componente de degeneración necrótica o quística en su interior, pueden orientar también a este tipo de patología. Y bueno, acá quizás un poquito más específicamente, el contenido graso puede orientar a tumores de células germinales, principalmente maduros, pero también existen algunos diferenciales como los timomas, perdón, el timolipoma o la grasa normal desplazada a veces por elementos fisiológicos o patológicos presentes en el mediastino, la grasa, pero no solamente este nivel, ¿no? Sino también en cualquier parte del cuerpo, puede tomar ciertas morfologías que pueden simular una patología. A esto lo denominamos fat path o falsa grasa o falsa lesión grasa, a tomar en cuenta también dentro de este tipo de lesiones. Y lesiones que tienen un componente vascular importante, que pueden ser representados por el tipo de refuerzo más ávido, podrían incluir a las lesiones de origen tiroideo, a las lesiones cardíacas, principalmente sarcomatosas o coronarias. Bien, entonces tenemos el caso número uno, donde lo que podemos observar en la imagen de la izquierda es la presencia de una lesión a nivel del mediastino anterior. Es una lesión de una densidad intermedia con márgenes bien definidos y localizada básicamente en el espacio prevascular. Esta lesión es bastante homogénea en su aspecto visual, pero también ante la evaluación densitométrica específica con el empleo de las unidades Hansfield, que es otro tipo importante para el abordaje tomográfico de estas lesiones. Y esta lesión, bueno, hasta el momento se puede tener la sospecha de un origen tímico, quístico, un origen linfático. Sin embargo, la primera parece ser una alternativa un poquito más importante. Y cuando se le aplica la resonancia magnética, pueden observar que en esta secuencia, que es, fíjense, líquido, una secuencia T2, fíjense la grasa está blanca, es una secuencia T2 con algún tipo de supresión grasa, el aspecto hiperintenso de la lesión, pero más importante que definir la hiperintensidad de la lesión y la regularidad de sus márgenes, en la resonancia lo que hay que ver es que el contenido sea homogéneo, ¿no? Y en este caso el contenido era homogéneo y esto correspondía con un quiste tímico unilocular. El caso número 2 se trata de una paciente de 59 años, femenina, que tenía síntomas de miastenia gravis, que este es otro dato importante a tomar en cuenta si es que tienen la posibilidad de acceder a la historia clínica de los pacientes, que lo que muestra en el examen de imágenes es la presencia nuevamente a nivel prevascular de una lesión, en este caso de aspecto lobulado, de márgenes principalmente definidos, pero con un aspecto algo heterogéneo, con sectores de menor densidad en el sector anterior y sectores de un poquito mayor densidad en el sector posterior, que también es objetivable con la evaluación tomodensitométrica. Y a la aplicación o a la evaluación con la resonancia magnética, esta diferencia en las densidades
es evaluada también por la intensidad de señal que presenta cada uno de estos compartimentos, con una señal más quística en el sector anterior y con una señal un poquito más sucia en la parte posterior. Y tras la administración de contraste, fíjense que presenta un refuerzo marginal de la lesión, nuevamente definiendo la regularidad de la misma, que orienta más hacia una lesión de aspecto benigno, en este caso un timoma quístico multilocular. Perfecto, tenemos otro caso donde podemos observar la presencia de una lesión, también, bueno, en este caso, un paciente, perdón, masculino de 64 años con una clínica similar, miastenia gravis progresiva, donde se observaba la presencia de una masa, en este caso, ya por el volumen, eh, de todas maneras definida y bastante homogénea, nuevamente localizada en el espacio prevascular, que en este caso, por la densidad, arrojaba una densidad con un componente principalmente de partes blandas, y esto está en realidad en relación a un timoma clásico, a diferencia del caso número 4, donde la clínica no estaba asociada a miastenia gravis, se trataba de un varón de 52 años con una placa de rayos X patológica y donde además de observarse la masa, que en este caso era más lobulada que la anterior, con los márgenes un poco más irregulares, también coexistía con la presencia de adenopatías en los espacios mediastinales adyacentes, pero también presentaba algunos focos que sugerían metástasis de origen pleural. Entonces, en este caso, el grado de sospecha sobre una lesión de tipo maligna es mayor y en este caso el resultado anatomopatológico arrojó un carcinoma tímico eh, eh, como resultado de esta patología. Bien, en este caso, tenemos la presencia de una lesión. Mucho ojo al evaluar las lesiones. Recuerdan cuando les decía sobre la evaluación de la grasa atrapada o grasa falsa. Tratar de analizar muy bien las imágenes en los tres planos y definir si la grasa que podemos encontrarnos a este nivel es grasa dentro o fuera de la lesión. Es decir, tratar de darle una morfología y una extensión determinada a toda la lesión. En este caso, toda esta es la lesión, sí, pero tiene algunos componentes grasos y también puede tener algún componente de aspecto líquido, quizás un poquito denso o proteico. En este caso, el diagnóstico eh, era un poco más sencillo por la presencia de la grasa, se trataba de un teratoma maduro. Y bueno, recuerden que los teratomas maduros pueden tener nuevamente, como en este caso, bastante similar, un componente graso bien definido, componente líquido, puede tener también componentes de partes blandas, todos dentro de la misma lesión, todos ellos sugestivos de un teratoma maduro, pero también lesiones que contienen grasa a nivel del mediastino anterior pueden estar relacionadas a otro tipo de patologías, como por ejemplo esta lesión que tiene un borde menos definido y no tiene un componente claro de partes blandas o un componente líquido. Sin embargo, sí tiene algunos tipos de tabiques de aspecto fibroso, con densidad un poquito más cercana a la de partes blandas, pero no son lesiones sólidas como tal. Entonces, en este caso, lo que uno debería pensar es en otro tipo de tumor, como por ejemplo un timolipoma, que era el caso de este paciente, ¿sí? Bien, el caso número 6 nos muestra en un hombre de 37 años con la presencia de una masa mediastinal nuevamente bastante heterogénea, con bordes lobulados, con áreas de menor y mayor densidad en su interior, sin adenopatías, ¿sí? Y con una clínica que no estaba vinculada a la miastenia, como en algunos de los tumores de origen tímico, y que además, como dato importante de relevancia en su estudio oncohematológico, arrojó valores altos de beta-HCG y LDH con un valor de alfa-fetoproteína normal. En este caso, el diagnóstico anatomopatológico arrojó la presencia de un tumor de células germinales de tipo seminomatoso, un seminoma, ¿no? Lo que se denomina seminoma extragonadal. Y acá tenemos el caso de un varón también de 29 años en este caso, con una masa también voluminosa, en este caso más voluminosa, con efecto de masa de desplazamiento del mediastino y compresión de algunas estructuras vasculares y aéreas, con un aspecto bastante heterogéneo, con áreas de aspecto un tanto líquido a nivel central, pero en este caso, este paciente además tenía
un aspecto de engrosamientos pleurales con una densidad similar a la lesión principal que sugerían presencia de infiltración metastásica y que en este caso correspondía con un tumor de células germinales no seminomatoso, ¿sí? ¿Cuál puede ser la clave diagnóstica o clínica acá? Si bien la evaluación morfológica puede llegar a ser bastante similar, sobre todo si no existe compromiso, como que no puede existir o no existe en muchas ocasiones el compromiso metastásico. Lo que sí hace una diferencia entre estas dos es, bueno, también la presencia de alfa-fetoproteína, perdón, la presencia de algunos marcadores tumorales que pueden estar normales o altos, pero lo que sí va a estar alto, a diferencia de la variante seminomatosa, es los niveles de alfa-fetoproteína, que en este caso estarían demasiado altos. Bien. Bueno, ahora vamos a evaluar un poquitito la placa de tórax y lo que podemos observar en la placa de rayos X con proyección póstero anterior en la evaluación de tórax es un ensanchamiento del mediastino superior. Si bien no es un gran ensanchamiento, es un ligero ensanchamiento con el aspecto un tanto lobulado, ¿sí? Sobre todo notable a nivel del margen izquierdo mediastinal. Y en el espacio prevascular a nivel de la placa o a nivel de la proyección lateral, vemos un velamiento o una opacificación del espacio retroesternal, ¿sí? Que en este caso orienta un poco hacia la localización de la lesión. Estamos hablando del sector superior del mediastino anterior y probablemente también algún sector del mediastino medio. Y lo que este paciente tenía, evidentemente, era un compromiso por adenopatías múltiples en el contexto de un linfoma que fue caracterizado de mejor manera a través de un estudio metabólico, como es este PET, donde se podía observar el conglomerado ganglionar adenopático que no solamente, como pueden observar, comprometía los espacios mediastinales, sino también algunas de las regiones cervicales. Y bueno, otro caso que tenemos acá muestra una radiografía de tórax, digamos acá más patológica, más evidente, con un ensanchamiento. En realidad ya ni siquiera hablamos de un ensanchamiento, sino podemos hablar de la presencia de una masa, ¿sí? Radiopaca, localizada a nivel, y acá está la pregunta, ¿no? Si es pulmonar o mediastinal, y uno puede valorar un poquitito los márgenes y acá parece que estuviesen, acá en realidad es como un empate, ¿sí? Porque tiene como un margen angular recto, pero acá en el margen superior de la lesión parece tener más bien un aspecto obtuso de los márgenes, lo que en principio podría orientar hacia hacia el probable origen mediastinal de la lesión o de la masa. Y en realidad esta lesión tenía este correlato tomográfico con la presencia de una extensa lesión con compromiso de mediastino anterior y quizás también algún sector del mediastino medio que en el contexto de un paciente con VIH correspondía con un linfoma vinculado a esa patología. Bien, entonces recuerden que los procesos linfoproliferativos, como los describimos en la parte anatómica inicial, pueden estar presentes a nivel del mediastino anterior, pero también pueden estar presentes a nivel del mediastino medio. Ok, simplemente para recordar el abordaje de algunas de las lesiones quísticas a nivel del mediastino anterior, involucran a las masas que tienen un componente quístico único, ¿sí? O un componente, perdón, solo de quiste. Si nosotros colocamos el ROI acá, probablemente nos dé una densidad bastante cercana al cero, pero también pueden tener una forma de presentación con áreas sólidas y áreas quísticas, donde el tipo de lesión se transforma en una lesión sólido-quística, pero también podemos tener lesiones que tengan además del componente quístico, septos de cualquier grosor, pero la característica distintiva es que muestren un refuerzo importante tras la administración de contraste endovenoso. Y en este caso, algunas de las lesiones vinculadas a estas características son el quiste tínico, cuando la lesión es solo quística, el linfoma eh, y el linfoma quístico y el timoma quístico, cuando tiene sectores sólidas y quísticas en su estructura. Y el tumor de células germinales debería ser una de las primeras opciones cuando tenemos imágenes quísticas con septos o paredes que refuerzan de forma importante. Acá tenemos nuevamente el recuerdo sobre este tip. Y vamos a ver nuevamente
otro caso clínico. En este caso, lo que podemos observar, quizás de manera un poco más interesante a nivel de la imagen de la derecha, es la presencia de una formación, una masa definida, ¿sí? Bien circunscrita, pero irregular, con una estructura bastante heterogénea, y en este estudio con contraste endovenoso también podemos observar de que presenta un intenso refuerzo. Fíjense el refuerzo próximo a la densidad a la densidad de opacificación de los vasos. Similar también a la lesión que podemos observar a nivel paratraqueal barra prevascular en la imagen de la izquierda, ambas lesiones vinculadas a un bocio endotorácico, ¿sí? Entonces, existen algunas lesiones que comprometen el mediastino anterior, en este caso el sector superior del mediastino anterior, el ex denominado mediastino superior, suelen estar vinculadas principalmente a las lesiones tiroideas, de origen tiroideo. Bien, entonces abordamos ahora el mediastino medio, y así como recordaron que el anterior eh, tenían que vincularlo a las lesiones de células tímicas y lesiones ganglionares, bueno, en el mediastino medio lo que deberíamos acordarnos es que el origen principal de las lesiones suele estar vinculado a los quistes de duplicación intestinal, en este caso embriológicamente a los del intestino anterior, o a las linfadenopatías nuevamente. Las anomalías del arco aórtico también pueden presentarse como masas del mediastino medio, como por ejemplo dilataciones aneurismáticas, entre otras. Y nuevamente tenemos una ayuda que nos va a facilitar el abordaje diagnóstico en función a si las lesiones son principalmente sólidas, si tienen componente líquido barra quístico, si tienen componentes grasos o si tienen componentes de tipo vascular. El caso número 11 entonces nos muestra a la izquierda una placa de tórax, frente y perfil, donde se puede observar una franja eh, paratraqueal, sería, ¿no? Una línea paratraqueal derecha de aspecto lobulado. Este podría ser el botón aórtico. Y en la imagen de la proyección lateral, lo que se puede observar es que esta imagen compromete principalmente el mediastino medio, ¿sí? Sobre todo en el sector más superior. Y esta imagen estaba o tenía un correlato tomográfico con la presencia de lesiones de densidad de partes blandas que comprometían no solamente el mediastino medio, como era evidente acá, sino también el mediastino anterior, que también podemos ver que se compromete un poquitito, se opacifica en la placa de rayos X el mediastino anterior por delante del corazón, y que eran vinculadas nuevamente a un linfoma. Existe una regla no mnemotécnica, pero una regla que ayuda a identificar algunos tipos de situaciones clínicas particulares. Por ejemplo, esta que es la regla del reloj. La regla del reloj lo que Sí, básicamente dice está contando es, mucho de... Voy a ver clases. ¿Tienes clases? hola, Sí. Ahí tenían tenemos el programa abierto, ya sí, les cerré. ok, ok, gracias. Entonces, lo que nos habla un poco acerca la regla del reloj es la presencia del componente aéreo del paquete iliar pulmonar, que este se proyecta a nivel central de la radiopacificación en dos imágenes que muestran una opacificación que ocupa el mediastino medio, vamos a decirlo. Y si esta masa o esta imagen radiopaca compromete la circunferencia total del espacio aéreo, es decir, del bronquio de este lado, la sospecha diagnóstica inicial es que se trate de linfadenopatías periliares, en este caso vinculadas a la sarcoidosis, y en el caso de que el compromiso sea principalmente entre las horas 9 y las horas 3 de este reloj imaginario que nos trazamos, este tipo de pacificación puede estar más vinculada a los signos radiológicos de una hipertensión pulmonar. Entonces, para acordarse, una referencia en la placa lateral es tomar en cuenta el bronquio principal, los bronquios principales, y evaluar la opacificación, perdón, la opacidad que puede existir de manera circunferencial, y este rango horario entre las 3 y las 9, esta parte de abajo, que debería estar libre
Y si está ocupado, lo primero que debemos pensar es que tenga alguna ocupación por una masa mediastinal. Bien, tenemos otro caso. En este caso vamos a repasar una imagen de tomografía y dos secuencias de resonancia magnética. Abordamos la tomografía y podemos observar que se encuentra esta pequeña lesión, o sea, digo pequeña en función a las anteriormente vistas, también definida con una densidad. Y acá es donde vale mucho el consejo de hacer un análisis tomodensitométrico específico y no solamente en un sector de la lesión, que en la tomografía se observa de aspecto visualmente isodenso y además bastante homogéneo, pero tras la evaluación con la resonancia magnética en esta secuencia T2 y en esta secuencia T1, lo que podemos observar es que este quiste muestra un componente eh, de distinta señal en la parte inferior. Algunos dirían que podría tratarse de un nivel líquido-líquido. Y esto podría ser cierto porque en la secuencia T1 el componente, digámoslo, inferior o declive de la lesión, tiene un aspecto un poquito más eh, hiperintenso, ¿sí? Que se encuentra en la porción antideclive. Entonces puede que esta lesión tenga algún componente hiperproteico o inclusive purulento en su interior. Y este tipo de lesiones, algo heterogéneas, localizadas en mediastino medio y que no están vinculadas a otras estructuras como por ejemplo aéreas, puede estar relacionado a un quiste broncogénico, que es una patología algo frecuente del mediastino medio. Y tenemos esta otra lesión donde podemos observar nuevamente una imagen quizás un poco más quística que la anterior, más voluminosa. En algún sector se encuentra comunicada con la luz esofágica y que puede tener algún componente de intensidad de señal, o de densidad, perdón, más alta que este signo radiológico nuevamente con un nivel líquido en esta lesión ha sido descrito como el nivel de leche cálcica, ¿sí? Como podemos observar acá en imagen, también descrito en otras entidades a lo largo del cuerpo, como por ejemplo en la litiasis renal, cuando los minerales aún se encuentran en proceso de calcificación, pueden formar un declive. Este tipo de imágenes también pueden ser vistas a nivel de la vesícula biliar. Es el fenómeno de leche cálcica o el signo de la leche cálcica. También puede ser encontrado vinculado en las imágenes de un quiste de duplicación esofágica, que era el caso que estamos observando. Bien, bien, nuevamente entonces tenemos una imagen tomográfica y de resonancia magnética donde podemos observar a la izquierda la presencia a nivel endoluminal esofágico de una lesión bien definida, homogénea y con densidad similar a la del contenido graso mediastinal, ¿sí? Bastante homogénea y quizás por algún sector con algunas áreas o tabiques más finitos y de una densidad un poquito distinta, que fíjense en la secuencia T1 que se encuentra a la derecha de resonancia magnética, la intensidad de señal alta, similar a la de la grasa. Cuando es tan alta la señal en T1 hay que pensar en grasa. Y también con la presencia del paquete fibroso vascular en algún sector de esta lesión. Y este tipo de imágenes son compatibles con un lipoma esofágico, como era este el caso. Tenemos otro caso, nuevamente de mediastino medio, donde podemos observar una patología con la que seguramente muchos de ustedes estarán más familiarizados, que es la presencia de un engrosamiento asimétrico parietal del esófago, en este caso esófago medio barra distal, que es irregular y que, bueno, puede presentar algún grado de heterogeneidad y refuerzo postcontraste, y también recuerden que puede estar asociado a adenopatías locorregionales y se encuentra vinculado en este caso con el cáncer de esófago. Recuerden que la caracterización, si bien puede ser amplia con la tomografía, debe ser completada con los estudios endoscópicos en este caso, ¿no? Y también en el anterior caso, en el del lipoma esofágico, por su fácil accesibilidad y toma de biopsia. El caso número 16, lo que nos va a mostrar es una placa de tórax eh, anteroposterior, en este caso, donde se observaba una pérdida de la línea del receso ácido esofágico que se debería encontrar por este sector.
y este se encuentra en realidad aparentemente ausente o desplazado, ¿sí? Hacia la región paracárdica, pero también la línea paravertebral izquierda está también perdida. Quizás no es la mejor técnica la que se empleó aquí, pero también se encuentra perdida. Y en la radiografía lateral lo que uno puede observar es la presencia de una lesión que compromete el sector inferior del mediastino medio, ¿sí? Eh, y bueno, queda por detrás del corazón, queda por delante de la columna vertebral, así que es mediastino medio. Y lo que podíamos observar en este caso, a tomar en cuenta, un caso un tanto inusual desde el punto de vista del abordaje de masas, porque no es una masa, sino lo que podíamos observar a nivel paraesofágico era la presencia de múltiples estructuras puntiformes y tubulares con trayectos serpinginosos de aspecto vascular y refuerzo de tipo vascular, que correspondían en realidad con circulación colateral paraesofágica en el contexto de un paciente con cirrosis y varices. Bueno, este es otro caso a tomar en cuenta en la evaluación de las lesiones de mediastino medio, la presencia de una lesión heterogénea con amplio contacto con alguna de las paredes de las cámaras cardíacas. Si tenemos el aspecto heterogéneo, como es este el caso con áreas de menor y mayor densidad, deberíamos pensar en primer término en una lesión de alto grado como un angiosarcoma, en este caso un angiosarcoma cardíaco. Y recuerden que este tipo de lesiones no termina la caracterización con la tomografía, sino que deben completar su estudio con una resonancia magnética cardíaca o, en el caso de que no pueda hacerse, una TC coronaria, una TC cardíaca con gatillado cardíaco, ¿no? Bien, y respecto al abordaje de las lesiones de mediastino posterior, nuevamente, cosas a recordar, la mayoría de las lesiones de mediastino posterior entonces van a tener una naturaleza neurogénica. Y con neurogénica nos centramos principalmente en las lesiones que puedan surgir de la vaina del nervio periférico a nivel torácico, a nivel espinal torácico puntualmente. Y estos pueden ser, por ejemplo, si son de la vaina, pueden ser schwannomas o neurofibromas, y si nacen de los ganglios simpáticos, pueden ser neuroblastomas, ¿sí? Cada uno tiene su grupo etario, en cada uno hay que pensar en algún grupo particular de pacientes. Ahora vamos a ver. Y si son lesiones de tipo quísticas, un diagnóstico diferencial que habría que tomar en cuenta son los quistes neuroentéricos. Si existe densidad o aspecto graso de las lesiones, la hematopoiesis extramedular. Bien, el caso 18 entonces nos muestra una imagen, perdón, una lesión definida nuevamente, pero sin embargo heterogénea en su contenido y se encuentra a nivel paravertebral con proyección endotorácica. Sin embargo, parece tener un amplio contacto barra dependencia de la región vertebral barra paravertebral. Y en este caso, esta imagen correspondía con un schwannoma. Dijimos que los schwannomas y los neurofibromas son lesiones de la vaina del nervio periférico. Es decir, van a tener su presencia en el recorrido de algunos de estos nervios, como por ejemplo pueden ser los espinales o los intercostales. Y algo que quizás puede ayudar al diagnóstico diferencial entre estos dos es que los schwannomas suelen ser algo más heterogéneos que los neurofibromas porque suelen tener algún tipo de componente o cambio quístico o hemorrágico en su interior. En este caso, esta podría ser una explicación válida para este tipo de lesión que, como lo mostramos nuevamente, para el que no vio, lo mostramos acá. Tiene algún componente que podría ser sangre, algún componente que podría ser necrosis y por eso su heterogeneidad. Este es otro caso con una radiopacidad. En este caso, la dependencia es un poquito más difícil de abordar porque se encuentra a nivel superior, pero bueno, en este caso resultó ser una lesión mediastínica más proyectada hacia el mediastino superior, pero con un aspecto no esperable. eh, para lo que uno espera en mediastino, en el sector superior de mediastino anterior, barra medio, que es la intensidad de señales de resonancia magnética hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Y esta imagen era compatible con un schwannoma. Fíjense nuevamente la ligera heterogeneidad de su señal, principalmente definida en la secuencia T2, que puede orientar
más la hiperseñal. La hiperseñal en este tipo de lesiones es muy sugestiva de un schwannoma. Y bueno, ese era el caso anterior. El caso número 20 se trata de un paciente con antecedentes de neurofibromatosis tipo 1. Ese antecedente es muy importante para abordar lesiones de mediastino posterior, porque lo que podíamos observar era una lesión eh, en mediastino posterior a nivel nuevamente paravertebral, izquierdo en este caso, y fíjense cómo puede, por su crecimiento lento, puede tener algún tipo de remodelación sobre el margen lateral del cuerpo vertebral, con una densidad bastante homogénea, y si uno me preguntaría simplemente con estos datos en qué puedo pensar, y quizás un neurofibroma tiene más sentido que un schwannoma, y si además estamos hablando de contexto de un paciente con neurofibromatosis tipo 1, probablemente este sea un neurofibroma, pero no se los traigo solamente por esto, sino que 2 años después este paciente mostró un crecimiento y un cambio en la estructura de esta lesión, un marcado crecimiento, una señal o una densidad bastante heterogénea que tuvo la necesidad de realizarse un PET, que esta es una de las indicaciones, donde podía observarse el estado hipermetabólico de la lesión, pero hipermetabólico creo que le queda corto a esta lesión por la cantidad de señal que tiene. Y esta transformación está descrita y se denomina transformación maligna a un tumor maligno, ¿no? Para la redundancia, de un tumor de la vaina nerviosa periférica, ¿sí? Este tipo de lesiones, perdón, están descritas y también están bastante vinculadas a este antecedente que es el de neurofibromatosis tipo 1. Es por eso que estos pacientes deben hacerse un control regular durante prácticamente toda su vida para ver la estabilidad de las lesiones, sean estas neurofibromas plexiformes o cualquiera fuese su lesión, porque pueden tener este tipo de lesión de transformación maligna. Este es otro caso en un paciente de 51 años con antecedente de mielofibrosis, eh, que presentaba no una, sino varias lesiones irregulares localizadas a nivel paravertebral bilateral, ¿sí? Conformando prácticamente una especie de muralla sobre el cuerpo vertebral que dentro de sus características radiológicas mostraba como forma de una manera bastante interesante la presencia de áreas de densidad similar a la grasa, ¿no? Tiene áreas, si bien tiene áreas con componente de partes blandas, tiene muchas áreas con componente graso. Y dijimos, si alguien lo recuerda, en el repaso inicial, que las lesiones de mediastino posterior que puedan tener contenido graso pueden estar vinculadas en un contexto clínico particular, como en este paciente que era la mielofibrosis, pero podría ser también cualquier tipo de trastorno linfoproliferativo, como una leucemia crónica. Y esto se trata, esta entidad se trata de una hematopoiesis extramedular. ¿Sí? O sea, la patología es la hematopoiesis extramedular. Recuerden nuevamente, son lesiones que comprometen el mediastino posterior, que contienen grasa y que se encuentran en un contexto clínico particular, como estos pacientes, principalmente con patologías hematológicas barra oncohematológicas. La entidad se denomina hematopoiesis extramedular. Bien, este es otro caso, nuevamente para repasar otra lesión de mediastino posterior. Esta quizás un poquito más difícil de definir que se trata de mediastino posterior. Muchos pueden objetar, perdón, y decir que es una lesión del parénquima pulmonar. Habría que hacer una evaluación exhaustiva de los bordes, que también se puede aplicar la regla de los ángulos a nivel de la tomografía, pero algo que no cabe duda es que tiene una dependencia o una extensión hacia el canal medular a través de los neuroforámenes, principalmente este derecho que parece abierto. Más allá de eso, fíjense el aspecto de este tórax, está bastante torcido, si vale la palabra. En realidad lo que tiene es una importante escoliosis lumbar que suele estar acompañada de la presencia de estas lesiones espinales barra paraespinales. En el contexto de un paciente con neurofibromatosis, encontrar este tipo de lesiones con una densidad bastante baja, ¿sí? Si uno mide la densidad seguramente está más relacionada al líquido neutro o quizás algo o ligeramente proteico.
y esto se trataba de un meningocele intratorácico. Y la imagen de la derecha lo que muestra, si es que no tuviésemos el antecedente de la neurofibromatosis tipo 1, lo que nos va a mostrar es la presencia de los neurofibromas cutáneos, que son estas lesiones irregulares superficiales, nodulares, que pueden estar presentes en cualquier parte de la superficie cutánea del paciente, en este caso también en el mismo contexto, todo vinculado a la neurofibromatosis. El caso número 23 es un poco más difícil de abordar, pero bueno, la placa de tórax, si bien en principio parece normal, quizás con un poquito de cardiomegalia, el mediastino quizás un poquito ensanchado, y, algunos dirían que sí, otros que no, el botón está un poquito prominente, parece un tórax normal para un paciente añoso con algún problemita cardíaco. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes de proyección lateral y acordarse no solamente de que uno tiene que ir a buscar la opacidad en los espacios mediastinales, sino también fijarse o no olvidarse de las estructuras óseas, como por ejemplo la columna vertebral. Y si alguno se dio cuenta, existe una reducción del espacio intervertebral casi con un aspecto de pseudofusión entre los dos cuerpos vertebrales que muestro a este nivel, ¿sí? Entonces, este tipo de hallazgos pueden ser muy sutiles en la radiografía y si bien pueden estar relacionadas a otro tipo de antecedentes, como por ejemplo traumáticos o degenerativos, dependiendo mucho de la edad, ¿no? En este caso, al haberse realizado la resonancia magnética y obviamente el contexto clínico seguramente acompañaba, lo que se trataba era, o lo que se observa en estas secuencias sagitales STIR es la presencia del edema óseo importante con la formación de la pseudomasa prevertebral, los cambios inflamatorios en las partes blandas, y esto de lo que se trataba era de una espondilodicitis, que seguramente muchos ya lo han conocido, las imágenes principalmente de resonancia magnética. Mucho cuidado con las infecciones a nivel del mediastino posterior. Estas pueden ser sutiles y pasar por alto, o pueden ser muy evidentes y pueden ser tan evidentes como por ejemplo este caso, donde además se observa la destrucción ósea de los cuerpos vertebrales, la presencia de la pseudomasa prevertebral, el derrame pleural reactivo, también pueden extenderse hacia los demás espacios mediastinales, otro caso de lisitis, ¿no? Pero también existen diferentes entidades que pueden comprometer más de un compartimento, entre ellas la que ya hablamos en extenso, es por ejemplo la del linfoma, ¿sí? Y esta va a tener un papel importante respecto a la cantidad de estudios con los que podamos encontrar esta patología, pero existen otro tipo de lesiones. Por ejemplo, la última que repasamos, las infecciones, pueden comprometer varios compartimentos mediastinales. Las hemorragias, los hematomas traumáticos, pueden comprometer diferentes espacios mediastinales. Los cánceres, por su etiología o por su origen agresivo, pueden tener un comportamiento un comportamiento agresivo multicompartimental y lesiones, por ejemplo, líquidas que comprometen más de un compartimento, podríamos pensar en un linfangioma. Y si las características orientan hacia algo más infeccioso, obviamente junto a la clínica, por ejemplo, pensar en la mediastinitis, como es el caso que estamos viendo a este nivel, donde podemos observar en el contexto quirúrgico o no del paciente la presencia de colecciones líquidas, colecciones aéreas, eh, la presencia del ensanchamiento mediastinal, ocupación con líquido, con aire, y todo tipo de elementos de origen inflamatorio nos orientan hacia la presencia de una mediastinitis. Y bueno, otro tipo de lesiones que, por ejemplo, pueden comprometer varios compartimentos mediastinales y que además contienen grasa, puede ser, por ejemplo, el liposarcoma. Y otro tipo de lesiones, por ejemplo, los de origen vascular, que comprometen varios espacios, podría ser, por ejemplo, el hemangioma. El caso número 25 un poco ya los repasamos. Este caso lo que muestra es una colección líquida muy extensa, importante, que no solamente compromete algún sector del mediastino posterior, la región prevertebral, sino también podemos encontrar en el corte sagital la presencia de burbujas aéreas a nivel del mediastino medio, ¿sí? Fíjense, y en los cortes axiales
lo que podemos observar es la presencia de burbujas aéreas, colecciones, niveles hidroaéreos, ensanchamiento mediastinal, en el contexto clínico adecuado, ya sea traumático o barra infeccioso. Esto puede estar vinculado o está vinculado a una mediastinitis. Dijimos que eran 25 casos, acabamos de revisar el caso 25, este es un bonus. Y en este caso, lo que podemos observar, a ver si alguno se anima a comentar la imagen, a ver si alguno le encuentra algún tipo de patología. ¿Alguien le vio algo a estas imágenes? Ahí están viendo ahí. ¿Cómo, cómo dice, qué dicen, Pau, por ahí? Aquí quieren hablar, Doc. Ahí le paso. A ver. Hola, Dom, buenas tardes. Eh, Bueno, buenas. Residente primer año. Yo creo que hay lesiones a nivel del espacio paravertebral, a nivel de la columna, se ven como unas imágenes y puede ser que haya unas densidades en el espacio prevascular a nivel del timo. Ok, bien. Qué opinan de las lesiones vertebrales? ¿Son reales? ¿No son reales? Esta columna parece tener cambios degenerativos, ¿no? Acá tiene osteofitos, tiene una acentuación de la cifosis. Y yo no sé si diría que hay lesiones realmente en un solo plano con estas imágenes, al menos no de forma categórica. Pero sí es verdad lo que vos dices acerca del mediastino anterior. Existe una ocupación del mediastino anterior por una imagen densa, ¿sí? Que podría, si bien podría tener un origen tímico, que es una de las principales propuestas que hicimos para lesiones del mediastino anterior. No me acuerdo quién habló. Si puedes decirme qué más podemos observar, por ejemplo, por acá. ¿Qué estamos viendo acá? Eh, Hola doctor, buenas tardes. Bueno, ahí donde Buenas usted tardes. está señalando me parece pues que hay una irregularidad en lo que es el cuerpo del esternón. O sea, está como sobremontada una parte ósea sobre la otra. ¿Cómo se llama eso? Eh, mm, no, no sé, doctor, no. No, 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 no no, recuerdo. entonces, No, 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 no recuerdo. O sea, bueno, lo veo, sé que está esa parte sí. normal, pero no, no recuerdo. Bien, acá lo que nos falta es el antecedente, ¿no? Y el antecedente era un trauma. Así que esto que estamos viendo es una fractura external. Y en ese contexto, ¿qué opinas sobre sobre las imágenes? En el contexto de trauma, impresiona un hematoma. Bien, entonces dijimos que las lesiones hemorrágicas pueden tener un compromiso multicompartimental y pueden estar localizadas a nivel de los diferentes espacios mediastinales también solos. En este caso, este es un hematoma. Fíjense si alguien puede hacer un análisis un poquito más duro, a pesar de que no les traje una imagen de partes blandas del corte sagital. La morfología de esta lesión es bastante irregular y parece antes que una lesión, parece que estuviese, que fuese una colección, ¿no? Que se está extendiendo hacia el sector más inferior. Y si uno suma eso más la fractura external del cuerpo external, puede aproximar el diagnóstico de un hematoma. Así que bueno, esta era una pregunta trampa saliéndonos de los pacientes ambulatorios estables con antecedentes hematológicos o hematoncológicos. Este es un hematoma mediastinal. En el trauma hemos visto hematomas mediastinales importantes contenidos de origen traumático. Y bueno, no los pude traer, pero seguramente los podemos buscar. Es también una lesión importante, perdón, es un hallazgo importante a tener en cuenta dentro de las lesiones mediastinales. Bien, entonces, este era el diagnóstico, ya lo dijimos. Y bueno, un poquito también para dar otro pequeño tip respecto a las masas, indistintamente del lugar de localización, del lugar del compartimento comprometido.
que tienen refuerzo importante, ya revisamos algunos, como por ejemplo el bocio endotorácico, pero existen otros que pueden tener realce importante, por ejemplo, algunas adenopatías con hiperrefuerzo, ya vamos a ver cuáles, el tejido tiroideo que ya lo vimos, los paragangliomas también podrían tener un refuerzo importante, los hemangiomas y algunas lesiones de origen vascular, ¿sí? Como por ejemplo los aneurismas. ¿Qué adenopatías pueden reforzar? Las de origen hipervascular, melanoma, carcinoma de células renales, carcinoma de tiroides y, por ejemplo, la enfermedad de Castleman, que era la lesión, esta de acá es la de Castleman. Esta de acá atrás es la de es un paraganglioma. Este es un paraganglioma, este es un Castleman y este de acá de la izquierda son adenopatías. Fíjense cómo refuerzan con una densidad bastante similar a la del vaso sanguíneo. Son adenopatías hipervasculares. No recuerdo el origen muy bien. Entonces, esta es la tabla resumen para acordarse un poco acerca de la aproximación radiológica o el abordaje radiológico de las lesiones mediastinales. Recuerden que a veces no suele ser tan fácil, a veces las lesiones son demasiado grandes y hay una recomendación que hace la misma organización que nos propone esta división anatómica, que dice que cuando la lesión es muy grande, deberíamos tomar en cuenta dos aspectos para tratar de identificar su origen, que es el primero, sobre a qué espacio mediastinal corresponde la mayor parte de la lesión. Es decir, si la mayor parte de la lesión está en mediastino medio, probablemente la lesión sea de mediastino medio. Y la otra recomendación que hacen es que si una lesión, perdón, si una gran lesión tiene efecto de masa, las estructuras que componen el otro espacio mediastinal del que no sea dependiente están desplazadas, probablemente esas estructuras o ese espacio mediastinal desplazado no sea el comprometido. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, una masa en mediastino medio, perdón, una masa que no sabemos el origen y que vemos, por ejemplo, el esófago desplazado hacia atrás, ¿sí? Entonces, probablemente el origen sea mediastino medio. Bien. Y algunas conclusiones que podemos llevarnos es que las masas de las masas mediastinales es que la localización anatómica en la imagen es la clave para acotar el diagnóstico diferencial, como repasamos hasta hace un momento. Y el diagnóstico preciso de una masa mediastinal depende de una correcta correlación clínica y radiológica, que esto se basa principalmente en los contextos en los cuales la historia clínica era fundamental para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, la presencia de miastenia gravis en el abordaje de las lesiones de células tímicas, la presencia de marcadores tumorales elevados, como en el caso de los pacientes con tumores de células germinales, o los pacientes en el contexto de facomatosis como la neurofibromatosis tipo 1 para el abordaje de lesiones de origen de tumores de la vaina nerviosa, o por último en pacientes que tienen trastornos hematológicos o hemato-oncológicos y lesiones paravertebrales bilaterales, como en el caso de la hematopoiesis extramedular. Son contextos clínicos muy puntuales que orientan mucho hacia el diagnóstico. Bueno, estas son las referencias bibliográficas y eso sería todo. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, o si Pao o Brigitte, si estás ahí, quieren hacer algún comentario. Por acá, en traumas, pregunta. Muchas gracias. Bueno, bueno, Muchísimas Doc. gracias por la clase, doctora. Excelente. bueno, buenísimo, Pau. Muchas gracias a ustedes. Que, Bueno, que esté muy bien, doctor. Gracias. gracias, Pau. Nos vemos. Chao, chao.